¿sí? Entonces, pues déjenme entonces continuar con el problema 10. ¿Sí? Que, bueno, es como una manera alternativa de caracterizar la convergencia de una sucesión. ¿Sí? Y es que, bueno, nuestra definición de convergencia de una sucesión en Rn, pues es así, ¿no? O sea, es que para todo epsilon, no, perdón, digamos, una sucesión vectorial xk converge a un vector x0 si para todo epsilon existe un natural tal que a partir de ese natural, o sea, tal que si tomamos un número mayor o igual que esta n, entonces la distancia del xk correspondiente al que queremos que sea el límite, eso es menor que epsilon. ¿Sale? Bueno, entonces el problema 10 nos dice que, o sea, que esta definición pues es equivalente a que si nosotros consideramos la sucesión de números reales que está dada por la distancia del término késimo al límite, esa sucesión converge a cero. Entonces realmente esto es nada más una cuestión de traducir. Porque, a ver, o sea, vamos a escribir bien esto. O sea, tenemos lo que nos está diciendo el problema es que consideremos esta sucesión de números reales. O sea, si llamamos a esta distancia acá, digamos, pues eso es un número real, ¿no? Y entonces el hecho de que, o sea, el hecho de que acá converja como número real o como sucesión de números reales al cero, pues eso pasa si solo si eh, para cualquier epsilon, ¿no? Positivo, existe un número natural tal que a partir de ese número natural, o sea, si tomamos índices mayores o iguales que esa n, eh, la distancia como números reales, es decir, el valor absoluto de la resta, acá menos 0, eso sea menor que epsilon, ¿sí? Esa sería como la convergencia en, eh, en R, ¿no? O sea, de sucesiones de números reales, ¿sí? Entonces, a ver, déjenme escribirlo por aquí. Convergencia en R, ¿no? Eh, acá converge a 0, pues significa todo esto, ¿sí? Entonces, pues bueno, vamos a ver que es un sí solo sí. Entonces, vamos a ver que si yo tengo la convergencia de la sucesión en Rn, pues también tengo la convergencia de la sucesión de los números reales, ¿sí? Entonces, vamos a suponer esto, que nuestra sucesión converge en Rn, y entonces lo que pasa es que pues para cualquier epsilon existe un número natural tal que si k es mayor o igual que esa n, pues entonces la norma esta es menor que epsilon, ¿no? Pero entonces este aquí es el AK, ¿no? Entonces AK es menor que epsilon, ¿sí? Pero bueno, el AK es un número no negativo porque es una distancia. Entonces es lo mismo AK en valor absoluto menor que epsilon, ¿sí? Y entonces este valor absoluto pues lo podemos escribir como AK menos 0. Y eso es menor que epsilon. Y ya está. Para una epsilon dada, a partir de un número natural, n, o sea, para k a partir de un cierto n, pues tenemos esto de aquí.
Y por lo tanto, la sucesión que definimos como las normas, esta converge a cero. ¿Sí? Y al revés, si ahora tenemos la convergencia, si ahora suponemos la convergencia, pues de estos numeritos al cero en R, pues entonces lo que tengo es que para todo epsilon existe un natural tal que tal que si tomo un número a partir de n, entonces la diferencia entre AK y el 0 es menor que epsilon. Pero este aquí nuevamente es lo mismo, o sea, esto es como la diferencia de la norma en 0, menor que epsilon. ¿Sí? Tenemos esto. Y luego, pues esto en realidad es lo mismo que solo la norma, ¿no? Porque pues restar 0 no importa, y luego al sacar el valor absoluto de un número que es no negativo, pues nos da el mismo número. Ya está. Eso implica que nuestra sucesión con la definición de convergencia en Rn, pues esta sucesión converge al x0. Entonces, es lo mismo. Decir que la sucesión converge al punto x0, a decir que la sucesión de distancias converge a cero. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? No, todo bien. Está bien. Sí, o sea, geométricamente lo que estamos diciendo entonces es que la sucesión converja a un punto x0, pues significa que nos vamos acercando, ¿no? O sea, como que digamos, este es x1, este es x2, este es x3, x4 y así sucesivamente. Pues nos vamos acercando al x0, ¿sí? Pero entonces eso es equivalente, según el problema, a que si nos vamos como midiendo las distancias, pues todas esas distancias, que son números reales, pues todas esas se van al cero. ¿Sí? Eso es lo que está diciéndonos este problema. Bueno, ya está. Entonces, esto sería la 1, la 2, la 3, la 4. 0. Bueno, ya está. Ok. Entonces, pensando en este problema, pues también uno podría pensar en el siguiente, que es el problema 11, y, o sea, como que tiene sentido pensar en el problema 11, porque, porque si el problema 10 nos dice que la sucesión converge, sí, solo si la de las normas converge, pues entonces uno puede decir, ah, bueno, ok, entonces tal vez si mis vectores, sus normas, ya no su distancia al x0, sino la norma de cada vector, la norma del xk, esa converge a la norma del límite, pues tal vez eso podría decirnos que, o sea, tal vez eso es equivalente a que la sucesión converja, ¿no? Es decir, o sea, ¿será que una sucesión vectorial converge a un cierto vector sí, solo sí, sí, solo sí, ahora solo calculamos las normas de nuestros vectores y que estas como sucesión de números reales converja a la norma del x0? ¿Será que esa es una equivalencia? Eso es esencialmente lo que dice el problema 11, ¿no? Y entonces la cosa es que no. Hay una implicación que sí, pero la otra no. La otra no se vale, ¿no? Entonces la implicación que sí se vale es que, a ver, sí se vale que, eh,
que cuando tengo la sucesión que converge al x0, entonces, o sea, eso implica que las normas también convergen. Eso sí es cierto, ¿no? O sea, si tenemos vectorcitos que se parecen cada vez más al vector de x0, pues también sus normas. Eso sí pasa. Y la razón es muy simple, o sea, es por una desigualdad de triángulo, ¿sí? Porque bueno, o sea, un ejercicio de la guía anterior, que ya no recuerdo si sí vimos o no, pero es una consecuencia inmediata de la desigualdad del triángulo, es que cuando yo tengo la distancia entre dos vectores, digamos xk y x0, entonces esa distancia es mayor o igual que la resta de las normas. Digamos esto en valor absoluto. ¿Sí? Esa desigualdad es válida. Es una consecuencia de la desigualdad de triángulo. ¿Sí? Y entonces lo que sucede es que si xk converge a x0, entonces esta distancia de aquí es menor que epsilon para k suficientemente grande. ¿Sí? Para k suficientemente grande. ¿Sí? Es decir, si avanzamos lo suficiente en la sucesión, esa distancia se hace menor que epsilon, y entonces por transitividad, pues la diferencia entre las normas de x0 y de xk, o sea, esta resta de aquí, es menor que epsilon también para k suficientemente grande. ¿Sí? O sea, cuando digo suficientemente grande, quiere decir que hay una n tal que a partir de ahí tengo esta desigualdad. ¿Sí? Pero entonces esto implica que la sucesión de números reales conformada por las normas, esa sucesión de números reales converge al número real, que es la norma de x0. ¿Sí? Ok. Entonces sí tenemos sí tenemos esta implicación, ¿no? Que la convergencia de las xk implica la convergencia de las normas. Al revés, sin embargo, eso no es cierto. ¿Sí? Es decir, ¿qué sería la otra implicación? La otra implicación sería que, digamos, si las normas convergen a la norma del x0, la otra implicación sería que, pues, esto implica que la sucesión también converge al punto. ¿Sí? Y esa implicación es falsa. La razón, pues, es que pues, podemos dar un contraejemplo. ¿Sí? O sea, podemos construir sucesiones que sus normas converjan a la norma de otro vector, pero que esa sucesión no converja a ese vector. ¿Sí? El caso más simple es cuando, de hecho, nuestros vectores son números reales. ¿Sí? Porque, pues, recordemos que ahorita estamos hablando de Rn, pero pues podemos tomarnos n igual a 1, y entonces tenemos la convergencia de sucesiones reales. ¿Sí? Entonces, digamos, con n igual a 1, pues podemos hacer lo siguiente. Podemos tomar la sucesión, ya no voy a poner flechita porque estamos en los números reales, podemos definir la sucesión que es como 1 si k es, digamos, si k es par, y menos 1 si k es impar. O sea, una sucesión en la recta real que va alternando, ¿no? De acá para acá, dando saltitos. Entonces, esa sucesión no converge a ningún lado. No converge ni al 1 ni al menos 1, que son los únicos valores que toma. No converge a nada, ¿no? Porque todo el tiempo está alternando. Pero sus normas, o sea, la norma de xk, que en realidad como estamos en números reales, pues eso es el valor absoluto. Pues eso es el valor absoluto de 1 o de menos 1.
Si es par, es el valor absoluto de 1. Si es impar, es el valor absoluto de -1. En cualquier caso, ese valor absoluto nos da 1, ¿no? Entonces, esta sucesión que está conformada por las normas es una sucesión constante. Todo el tiempo vale 1, 1, 1, 1 y ahí se queda. Entonces, esta sucesión de normas, en este caso, convergería pues al número real 1. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de una sucesión cuyas normas sí convergen a algo, pero que la sucesión misma no converge, ¿no? Porque la sucesión misma está saltando. Y si quieren, o sea, este es un ejemplo como muy sencillo que quizás ya habían visto en el curso de cálculo 2, tal vez, cálculo 1. Pero en realidad uno puede, o sea, tiene este fenómeno pues como en cualquier dimensión, porque si tomamos pues una dimensión más grande, ¿no? En realidad, digamos a partir de 2 o algo así, o sea, lo que podemos pensar es que pues como que siempre podemos tomarnos, digamos, estamos en el plano, pues algo análogo funciona, o sea, como que siempre podemos tomarnos dos vectores que tengan la misma norma, por ejemplo, en este caso el vector 1, 0, y menos 1, 0, ¿sí? Y tomarnos la sucesión que va alternando entre estos dos, ¿no? Y entonces, pues esa sucesión también, o sea, tiene la misma propiedad, su norma va a ser 1, y sin embargo la sucesión no converge a ningún punto. ¿Sí? Entonces, pues esa implicación no se vale. ¿Sí? Esa es la cosa. ¿Preguntas hasta aquí de este problema? No. Bueno. Ok, entonces déjame pasar ahora a otro problema relacionado con la convergencia de sucesiones. ¿Sí? Y ahorita vamos a saltar entonces hasta el problema 21. ¿Sí? Que, bueno, este problema nos va a dar como una forma de caracterizar ciertos conjuntos que ya vimos, que son la cerradura y el conjunto de acumulación, en términos de sucesiones. ¿Sí? Preguntan en el chat que en el ejemplo anterior, ¿por qué converge a 1 y no a menos 1? Pues bueno, o sea, las normas convergen a 1 en ese caso porque son siempre positivas, como acaba de decir. Sí, o sea, como que tenemos números que ambos, pues su valor absoluto mide 1. Entonces, 1 positivo. Bueno, ok. Entonces, sí, ahorita vamos a ver un problema que de hecho está interesante porque caracteriza conjuntos que ya definimos antes en términos de sucesiones y convergencia. ¿Sí? Entonces, el problema 21 pues me dice lo siguiente, o sea A un subconjunto de Rn, entonces hay que probar que son 3 incisos, ¿no? A ver, el primer inciso caracteriza la cerradura del conjunto. Entonces es que si tenemos un punto en la cerradura, esto pasa. ¿Un punto está en la cerradura? Sí, solo sí. Existe una sucesión en A, en este conjunto,
que converge al puntito x0. ¿Sí? Entonces, la idea para demostrar esto, pues es que recordemos que cómo se define la cerradura de un conjunto, ¿no? A ver, recordemos que A se define, perdón, la cerradura de A se define como el conjunto A mismo, unión su frontera, ¿sí? Entonces, como que, como que hay que dividirlo en casos. Hay que dividir este problema en dos casos. Si nosotros tomamos un punto que está en la cerradura, pues podría estar en A o podría estar en la frontera. Y entonces en cada caso hay que construir una asociación, ¿sí? Em, y, y al revés, pues también, o sea, como que puede que si tenemos una asociación que converge a nuestro punto x0, pues ese punto podría estar en el conjunto A o podría estar en la frontera, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer como la ida, ¿sale? Entonces, sea x0 un punto que está en la cerradura, ¿no? Entonces, pues ese punto está en A o está en la frontera, ¿sí? Entonces, como digo, hay que dividir en dos casos esto. Tenemos caso uno. Vamos a suponer primero que pues este punto está en A. Entonces lo que quisiéramos, pues para probar este inciso del problema es ver que es construir una sucesión que converge a ese punto. Y no solo, no cualquier sucesión, sino una sucesión que esté contenida en el conjunto A, ¿sí? Entonces, pues de hecho en este caso hay una sucesión muy fácil, que es la sucesión constante, ¿no? Porque si nuestro punto ya está en A, pues podemos tomarnos la sucesión que todo el tiempo vale x0, ¿sí? O sea, definimos xk como simplemente x0, pues para cualquier número natural, para cualquier índice k, ¿sí? Entonces, eh, pues lo que sucede es que si nosotros calculamos las normas de este estilo, o sea, las distancias de xk y x0, pues estas siempre van a ser cero, ¿no? Porque xk estoy definiéndolo como x0, ¿no? Y entonces, pues, si quieren por el problema 10, pues esta sucesión de números reales siempre es cero y por lo tanto esta sucesión converge a cero, ¿no? Entonces, si la sucesión de las distancias converge a cero, que siempre es cero, pues entonces esta sucesión converge al punto x0, ¿sí? Y entonces ya está. Y además, bueno, esta sucesión, como el x0 estaba contenido en A, pues esta sucesión también está contenida en A. Entonces ya tengo, en ese caso, lo que yo quería, una sucesión de A que converge a mi punto, ¿sí? Entonces hay que hacer ahora otro caso, que sería pues cuando x0 está en la frontera, ¿sí? Nuevamente necesito construir una sucesión que converja a x0, pero aquí es un poquito más sutil el argumento. Y entonces pues vamos a recordar qué significaba que esté en la frontera. Que un punto esté en la frontera, pues digamos, como que podemos verlo geométricamente, y era que si nosotros nos tomamos cualquier bolita alrededor de ese punto, pues esa bolita contiene puntos afuera y puntos adentro del conjunto A, ¿no? Digamos, este es el conjunto A. Siempre podemos encontrar puntos afuera y puntos adentro, ¿no? Entonces, en particular,
pues siempre podemos tomar puntos adentro, ¿sí? Y en particular también podemos hacer lo siguiente, podemos irnos tomando una sucesión de bolitas concéntricas en el X0, ¿sí? Por ejemplo, podríamos tomarnos, no sé, la bola que tiene radio 1, y ahí hay un cierto punto que llamamos X1, ¿no? Luego podemos tomarnos la bola que tiene radio un medio, y ahí vamos a poder encontrar algún otro punto, ¿sí? Y luego podemos tomarnos la bolita que tiene radio un tercio, ¿sí? Y ahí dentro también nos podemos encontrar otro punto. Y así, para cada radio, de la forma, o sea, si nos tomamos las bolitas con radio de la forma 1 entre n, todas con centro en ese x0, pues siempre hay algún punto que está en esa bolita y que está en A, por la definición de punto frontera. Entonces, siempre podemos tomarnos un xn que esté en esta intersección, ¿sí? Digamos, para todo el orden natural. ¿Sí se entiende? Voy tomando bolas concéntricas y por la definición de punto frontera, ahí siempre puedo encontrarme un punto. Entonces, esto define una sucesión, ¿no? Esto define una sucesión, pues, xn, que de hecho está contenida en el conjunto A, porque todos esos puntitos siempre están en el A y en la bolita. Entonces, únicamente ahora tengo que probar que, em, que esta sucesión sí converge a mi punto x0, ¿sí? Y bueno, o sea, esto como que intuitivamente sí es cierto, ¿no? Porque, o sea, cada vez me estoy tomando puntos en bolitas más chicas alrededor del punto al que quiero converger. Entonces sí, como que me voy acercando, ¿no? Pues nada más es una cuestión de escribir esto bien. Y es que, o sea, podemos hacerlo, este, podemos usar el criterio del problema 10 que ya demostramos. Y es que si nosotros queremos probar esta convergencia, o sea, que xn converja a x0, pues eso ya sabemos que es, o sea, esto es por el problema 10. Esto es equivalente a que las normas bueno, las distancias, perdón, de la sucesión al x0, estas, como sucesión de números reales, esta sucesión converja al cero, ¿no? Pero bueno, o sea, nuestra norma de xn a x0, esta norma es menor que 1 entre n, pues el xn, por construcción, está en la bolita de radio 1 entre n, alrededor de x0, ¿no? Y entonces, como tenemos que esa norma es menor que 1 entre n, y además es un número no negativo, pues ahí tenemos ensandwichada esa sucesión de números reales, ¿no? Vamos a aplicar el dichoso teorema de sándwich. Tenemos, por un lado, el número cero, que podemos pensar que es la sucesión cero, constante cero, y la sucesión 1 entre n. Y esa sucesión ya sabemos que converge al cero, ¿no? Entonces, como este está en medio, pues esta sí converge a cero, ¿no? Sí, esto es porque la sucesión 1 entre n sabemos que converge a cero, ¿sí? Y entonces ya está. Si la sucesión de distancias converge a cero, pues entonces mi sucesión vectorial converge a el vector x0, ¿sí? Entonces así construimos esta sucesión en este caso. ¿Preguntas hasta ahora?
Bueno, si no hay preguntas, pues hago el regreso, ¿no? Ahora, vamos a suponer que existe una sucesión del conjunto A que converge a X0 y hay que probar que ese punto está en la cerradura del conjunto A, ¿sí? Vamos a hacer ahora el regreso. Y entonces, supongamos que existe una sucesión en el conjunto A, contenida en el conjunto A, que converge a X0, ¿de acuerdo? Y entonces aquí necesitamos usar lo que ya sabíamos de la clasificación de puntos con respecto al conjunto A. Es decir, sabemos que en Rn todos los puntos o son puntos interiores, o son puntos frontera, o son puntos exteriores del conjunto A, ¿no? O sea, sabemos que en particular, pues nuestro punto X0 este, está en la unión del interior de A con la frontera de A con el exterior de A, ¿sí? Entonces, si queremos ver que de hecho está en la cerradura, basta con demostrar que no está en el exterior. O sea, que o es un punto interior o es un punto frontal, ¿sí? ¿Y esto por qué? Pues bueno, o sea, yo digo esto, ¿no? Digo, basta con ver que X no pertenece al exterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque si X no pertenece al exterior, no pertenece al exterior, entonces X0, perdón, tiene que estar o en el interior o tiene que estar en la frontera, en alguno de esos dos, no hay más. Lo que decía es que basta con ver que el punto X0 no está ni en la frontera ni en el interior, o sea que, perdón, no está en el exterior, ¿sí? Porque si uno demuestra que X0 no está en el exterior, entonces por la clasificación de puntos ese punto tiene que estar o en el interior o en la frontera. Pero si está en el interior, entonces está en A, ¿no? Porque el interior está dentro de A. Eh, entonces, o está en el interior o está en la frontera. Y eso ya implicaría que entonces está en la cerradura, ¿no? Porque la cerradura es la unión de A con la frontera, ¿sí? Entonces, pues ya está, basta con demostrar eso. Y entonces, pues eso vamos a ver ahora. Vamos a demostrar que X0 no está en el exterior. Y entonces, pues la manera de hacerlo, pues es, cuando queremos demostrar que un conjunto no está que un punto no está en un conjunto, lo usual es usar contradicción, ¿no? Entonces, supongamos que ese punto está en el exterior, ¿sale? Y entonces, si sí está en el exterior, por definición del conjunto exterior, va a existir un cierto radio, normalmente lo ponemos con R, pero ahorita, pues, por la notación que estamos usando, voy a poner un cierto épsilon, ¿no? Tal que toda la bolita de radio épsilon alrededor de X0 está en el complemento de A. ¿Sí? Eso era la definición de exterior. Hay una bolita que queda fuera, totalmente fuera de A, ¿no? ¿Sale? Pero entonces, nuestra hipótesis, ¿cuál es ahora? Tenemos un punto para el cual hay una sucesión de puntos de A que convergen a él, ¿no? Entonces, sabemos que hay una sucesión XK, toda dentro de A,
tal que converge a x0, ¿no? ¿Y qué significa que esta sucesión converja? Pues significa que nos vamos acercando arbitrariamente a x0. En particular, a partir de algún momento, la sucesión tiene que caer en esa bolita de radio épsilon, ¿no? O sea, en particular, va a existir un cierto número natural, tal que todos los índices a partir de ese natural, pues, o sea, si tengo un índice mayor que el que n, esto implica que la distancia de xk a x0 es menor que esta épsilon, ¿sí? Lo cual quiere decir que xk pertenece a la bolita de radio épsilon, ¿sí? Para k mayor o igual que cierta n, ¿sí? Pero como la bolita está toda fuera del conjunto, o sea, está en complemento, pues entonces este puntito de la sucesión va a estar en el complemento de A. Y sin embargo, yo tenía que la sucesión estaba dentro de A, entonces esto también está en A, está en el complemento de A y está en A al mismo tiempo, es decir, está en el vacío. Y eso pues no puede ser. ¿Sí? Entonces, pues ya, llegamos a una contradicción y por lo tanto, pues lo que tiene que suceder es que x0 no está en el exterior de A, y por el argumento que di hace un rato, eso implica que x0 está en la cerradura. Ya. ¿Vale? Entonces, para fines prácticos, pues realmente la demostración no nos dice tanto, pero el enunciado de este problema, o sea, sí es como muy interesante. Como que un punto está en la cerradura si podemos aproximarlo con puntos del conjunto. ¿Sí? Esa es la idea geométrica. ¿Sí? Que bueno, como que esa idea más o menos ya la teníamos con las definiciones de interior y de frontera y de exterior, pero ahorita como que con las sucesiones yo siento que es un poquito más intuitivo pensar en sucesiones, o sea, como que podemos sí ir tomando puntitos que se acercan cada vez más a nuestro punto y eso lo formalizamos pues justo con la idea de convergencia. ¿Sí? Podemos hacer una caracterización así como esta con sucesiones, ahora del conjunto de acumulación. ¿Sí? Entonces ese es el segundo inciso del problema. A ver, sí. Entonces el segundo inciso dice lo siguiente. Ahora, el punto x0 va a estar en la acumulación de A si solo si existe una sucesión, solo que ahora ya no va a estar, ya no puede ser cualquier sucesión, tiene que ser una sucesión que esté en A y que además nunca caiga en el punto x0. ¿Sí? Entonces, existe una sucesión en A menos el x0, tal que pues esta sucesión converge al x0. ¿Sí? Es decir, ahora un punto está en la acumulación si podemos ir aproximándolo con puntos del conjunto A, pero que además esos puntos no sean el mismo. ¿Sí? Que digamos, como que nos quita la posibilidad de que usemos el argumento que vimos al principio de tomarnos como una sucesión constante. ¿Sí? O sea, como que, ¿cómo decirlo? Hay puntos en el conjunto de acumulación que sí podemos aproximarlos con sucesiones del conjunto A, pero que esas sucesiones no son constantes. ¿Sí? Esa es la diferencia.
Sutil. Bien, y entonces, para demostrar este inciso, pues bueno, recordemos cuál era la definición de punto de acumulación, ¿sí? Y es que, o sea, un punto es de acumulación para A, si solo si para cualquier radio positivo, la bolita agujereada intersección, bueno, sí, a ver, perdón, aquí es la bolita agujereada. A ver, voy a escribir esto mejor aquí abajo, tengo espacio. Una bolita agujereada, que es la bola sin el centro. Esto, intersección A, es no vacío. ¿Sale? Bien, esa era nuestra definición de acumulación. Entonces, vamos a hacer como la ida y el regreso, ¿no? Para la ida, entonces, pues vamos a tomar un punto que esté en la acumulación, ¿sí? Es decir, que satisface lo que acabo de escribir. Y entonces, queremos construir la sucesión, pero el argumento pues es como muy parecido al que di ahorita para la cerradura, o sea, para el caso de la frontera, ¿sí? Si queremos construir una sucesión, lo que hacemos es que pues está nuestro punto x0, ¿no? Y entonces podemos como irnos tomando bolas de radio 1 entre n, y hacemos que la n vaya variando en los números naturales, ¿no? Y entonces en estas bolitas agujereadas, ¿no? Pues siempre podemos encontrar un punto xn que además, pues está en A, ¿sí? Entonces, pues así nos definimos la sucesión, ¿no? O sea, para todo n, existe un cierto punto xn que está en esta intersección de la bola de radio 1 entre n con A. Bueno, perdón, aquí agujereada. ¿Sí? Entonces, esto define una sucesión xn que está en A, y de hecho no solo está en A sin el x0, ¿no? Porque todos estos puntos son distintos de x0, porque están en la bola agujereada. ¿Sí? Y entonces únicamente hay que ver que esta sucesión converge a x0, ¿sí? Pero el argumento es idéntico al que di hace un rato para los puntos que están en la frontera, ¿no? Por un argumento análogo al del inciso A, ¿sí? Pues esta sucesión, aquí puse xn, esta sucesión converge al punto x0, ¿sí? Y es una sucesión que está en A sin el x0. Entonces eso es ya lo que queríamos, ¿no? Ya tendríamos la ida. Para la vuelta, pues ahora vamos a suponer, a ver, suponemos ahora que existe esta sucesión, x, k, en el conjunto A menos el x0, que converge a x0.
¿sí? Pero entonces, pues bueno, queremos ver que X0 está en la acumulación, ¿no? Que es un punto de acumulación. Entonces queremos que cada bolita agujereada intersecte al conjunto A, ¿no? Entonces, tomamos un radio cualquiera, ¿sí? Y entonces, lo que va a pasar es que justo la bola con ese radio va a tener puntos de esta sucesión que estamos suponiendo que existe, ¿no? O sea, como esta sucesión XK converge a X0, entonces, por la definición de convergencia, existe un natural tal que para índices a partir de ese natural, esto implica que la distancia de el XK correspondiente al X0 es menor que esta R, que es un número positivo, ¿no? Así que para que no esté así tan confuso, podemos ponerle aquí en vez de la R la epsilon, ¿no? Entonces, para una epsilon dada existe esta n, ¿no? Y entonces eso implica que el punto XK pues está en la bolita con radio epsilon, ¿no? Alrededor de X0. Pero además, yo estaba suponiendo que la sucesión está en A menos el X0, ¿sale? Entonces, cada XK no solo está en la bolita esta, sino además es distinto de X0, ¿no? Entonces está en la bolita menos el X0, en la bolita agujereada, ¿sí? Y entonces esto pasa pues para K a partir de cierta n, ¿no? Pero entonces eso implica que ¿cómo se llama? Que la intersección de esta bolita agujereada bueno, perdón, ok, creo que lo podía decir antes. Ok, o sea, no solamente XK está en la bolita y es distinto de X0, sino también está en el conjunto A, ¿no? Porque XK está en A menos X0, ¿no? Entonces esto también está en A, ¿no? Y esto pasa pues para, como decía, para K mayor o igual que N. Pero entonces esta intersección de la bola agujereada con A es no vacía, ¿no? Y esto está sucediendo para cualquier epsilon, ¿no? Para cualquier epsilon positivo que yo tomé, pude encontrar algún elemento de nuestra sucesión que está en esta intersección, ¿no? Entonces esa intersección es no vacía y por lo mismo X0 es un punto de acumulación de A. ¿Sí? Entonces ya está, ya tengo el sí solo sí. ¿Sí? A ver, ¿preguntas o comentarios de esto? Yo tengo una duda. ¿Por qué las bolas tienen radio 1 sobre n? Porque cuando hicimos la ida del inciso B. Ah, ok, por acá. Ajá, sí, justo ahí. Ok, no, bueno, aquí estamos como en el argumento de ida, o sea, estamos suponiendo que X0 está en la acumulación, ¿no? Entonces, para cualquier radio que uno quiera, la bola agujereada intersecta el conjunto A, ¿no? Entonces, en particular, podemos tomar, o sea, esto es más bien como en particular, si tomamos estas bolas, ¿no? Las bolas que tienen radio 1 entre n, ¿sí? O sea, para cualquier natural n, en esa bola, en la bola que corresponde a este radio, podemos encontrar algún elemento. Y entonces lo hacemos así para ir construyéndonos
elementos de una sucesión, ¿no? O sea, para n1, para n igual a 1, hay un x1 que está en la bola de radio. A ver, lo voy a poner por aquí. A ver. O sea, como que si nos tomamos la bola de radio 1, ahí en algún lugar va a haber un punto x1 que está en A. Está en la bola agujereada y está en A, ¿no? Entonces, ese es nuestro primer elemento de la sucesión. Podemos hacer esto porque X es un punto de acumulación, ¿sí? Luego, nos tomamos una bola más chica, una bola de radio 1/2, ¿no? Y luego, ahí en esa bola más chica hay algún punto, X2, que también está en A, ¿no? Entonces, eso nos da el segundo punto de la sucesión que queremos construir. O sea, la idea es que aquí queremos construir la sucesión, no la tenemos dada. Ya luego en la vuelta, suponemos que tenemos dada la sucesión y queremos llegar a que el punto es de acumulación. Entonces en esta parte, para ir construyendo esa sucesión, usamos la propiedad de ser punto de acumulación y lo usamos con estas bolas específicas, ¿no? Con radios 1 entre n. Sí, esa es la razón. Sí, gracias. Vale. Bueno. Y ya por último, pues, ya que hablamos ahorita de puntos de acumulación, pues también teníamos ahí otros puntos especiales que son los puntos aislados, ¿no? Y entonces para puntos aislados, pues, lo que podemos decir es que, o sea, si tenemos un cierto punto aislado del conjunto A, y además tenemos una sucesión contenida en A que converge a nuestro punto aislado, entonces, ¿qué creen que deba suceder? Con esa sucesión. ¿Alguna idea? O sea, recuerden que hablando de que queremos como relacionar la convergencia de sucesiones con estos puntos especiales que hemos definido antes. Entonces, si nosotros tenemos una sucesión que converge a un punto aislado, pues eso significa que es una sucesión de puntitos que se va acercando al punto aislado. Pero el punto aislado, por definición, es un punto que está como totalmente fuera del conjunto A, ¿no? O sea, a ver, un punto aislado era un punto que como que hay una bolita, tal que la bola agujereada, ¿sí? No intersecta el conjunto A. O sea, como que el resto del conjunto A, digamos, A menos el puntito X0, no corta esa bola, ¿no? Entonces, la cosa es de qué manera podemos definir una sucesión que converja ahí y que, o sea, ¿cómo podemos ir acercándonos a ese X0 si el conjunto A queda como lejos del X0 en este sentido? ¿Sí? Pues solo hay una manera de hacerlo y es que esa sucesión, a partir de algún momento, sea la sucesión constante de X0. O sea, que se quede ahí estacionada en el X0 y ya nunca salga de ahí. ¿Sí?
Porque si no, como que tendríamos que poder ir acercándonos con puntitos del conjunto A, pero no podemos hacerlo porque todo fuera del X0 queda fuera de esta bolita, ¿no? Esa es como la idea. Entonces aquí lo que tenemos es que, entonces esta sucesión xk es igual al punto x0, o sea, es constante a partir de cierto punto, ¿no? O sea, para k mayor o igual a cierto número n, ¿sí? O sea, existe n tal que esto sucede. O sea, que a partir de algún momento la sucesión se queda ahí estacionada, ¿sí? Y entonces, pues justo este dibujito es la idea, ¿no? Eh, porque como x0 es aislado, pues va a existir un cierto, digamos, epsilon, tal que la bola con ese radio agujereada, intersección con, bueno, perdón, aquí, sí está bien, no me acuerdo cómo, si lo escriban así o al revés, creo que era así. La bolita alrededor de x0, intersección a menos el x0, es, es vacío, ¿no? O sea, como que el único punto que hay en esta bolita que dibujé, que puede o no ser, o sea, mejor dicho, el único punto de A que está en esta bolita es el mismo centro, no hay más, ¿no? Entonces, si tenemos una sucesión que converge aquí, ¿no? Pues entonces sabemos que va a existir un cierto natural a partir del cual, o sea, tal que si tomamos k mayor o igual que n, la distancia de xk a x0 es menor que esa epsilon, lo cual se traduce a que la xk pertenezca a la bolita, ¿no? Pero esta sucesión, ay, no, a ver, perdón, me salí, pero esta sucesión también está contenida en el conjunto A. Entonces, a partir de cierto momento, vamos a tener puntos que están en la bolita, ¿sí? Y en A, ¿sale? Pero entonces, si tengo puntos que están en la bolita y están en A, lo único que puede pasar es que esos puntos sean siempre el mismo, ¿no? Y esto sucede para acá a partir de cierta n, ¿sí? O sea, como que puede ser que al principio de la sucesión, como que yo tenga los primeros términos aquí fuera de la bolita, ¿no? O sea, como que en la parte del conjunto que está fuera de la bolita. Y entonces voy a tener a fuerza que caer en algún momento, a partir de cierto punto, digamos, a partir del x4, caes dentro de la bolita por la definición de convergencia. Pero como es un punto aislado, entonces en realidad caes en el centro. Y ya de ahí ya no te mueves, ¿no? Ya a partir de ese momento tienes que estar siempre dentro de la bolita y por ser punto aislado tienes a fuerza que ser el x0, ¿no? Entonces este sería el x4, el x5 y así para siempre, ¿no? Entonces, en el sentido desde el punto de vista de sucesiones, los puntos aislados tienen esta característica. Eh, Solamente se pueden aproximar con sucesiones que a partir de algún momento son constantes, ¿sí? Y entonces, pues ya está. Ese es el tercer inciso y pues ya sería todo por hoy, a menos que tengan alguna duda o comentario de este último ejercicio.